¿Qué tal? A continuación explicaré el funcionamiento de el termopar tipo K con su circuito de acondicionamiento. Empecemos. Se utilizó un amplificador operacional AD620 con una resistencia que se calculó de acuerdo a fórmulas del fabricante. El fabricante nos ofrece una fórmula para obtener la ganancia del amplificador y otra para obtener la resistencia de esta ganancia. Inicialmente con la fórmula nos daba un valor de la resistencia de 536 ohms, pero ya en lo práctico no, no cuadraban los valores ni los resultados. Así que comenzamos a experimentar con esta resistencia hasta llegar a un valor de 530 ohms, que es donde nos ajustó bien el voltaje. Se obtuvieron los valores de el termopar a 0 grados centígrados y más bien se obtuvieron a menos 270 grados centígrados y a 1330 grados centígrados. Esta es la salida del termopar en milivolts. A menos 270 grados centígrados nos ofrece un voltaje de menos 6.46 milivolts y a 1330 grados centígrados nos ofrece un voltaje de 53.4 milivolts. Con este valor obtenido y queriendo obtener una ganancia de 5 volts fue como se obtuvo la ganancia del amplificador. Ahora vamos a mostrar que sí funciona de la manera correcta. En 0 grados marca 0 volts a la salida. Para este sensor se nos pidió que la señal estuviera linealizada de 0 a 5 volts en 0 grados 0 volts y 1330 grados 5 volts. Conforme vamos aumentando la temperatura en el sensor, va aumentando el voltaje. La vamos subiendo hasta llegar al valor máximo, que son 1330 grados y 5 volts. Tiene una variación por la resistencia. Ya para aplicaciones de más precisión pues se tuviera que calcular una resistencia a lo mejor con un potenciómetro o de una forma más precisa. Muy bien, ahora explicaré el funcionamiento del PT100. Este sensor nos ofrece una salida, se puede decir, un poco más lineal, pero aún así es muy compleja su lectura. Así que aquí optamos por implementar un puente de Wheatstone con sus tres respectivas resistencias y la PT100. De este tenemos una diferencia de voltaje a la salida, entonces necesitamos un amplificador en configuración diferencial. A la salida tenemos un voltaje, pero aún no es el valor que queremos leer, así que investigando encontramos este circuito de convertidor de voltaje a corriente. Entonces en el PT100 se tomó como temperatura ambiente 25 grados, que a esa temperatura nos marca más o menos 4 miliamperes, tantito más, tantito menos. Tiene un rango de variación, pero está dentro de lo permitido. Entonces como valor máximo
tenemos 150 grados centígrados y es donde nos debe entregar una salida de 20 miliamperes. Entonces vamos aumentando la temperatura y vemos cómo se van moviendo los miliamperes a la salida. Aumentamos más. Ahí ya vamos en 120 y ya tiene un valor a la salida de más o menos 16 miliamperes. 16.5. Entonces vamos aumentando hasta que llegamos al valor máximo, que son 150 grados, y aquí nos otorga una salida de 20 miliamperes, que es el resultado que queremos obtener mediante los objetivos de la práctica. Bien, ahora explicaré el funcionamiento del circuito de condicionamiento del termistor NTC. Como ya sabemos, este tipo de termistores es muy difícil de acondicionar su señal, pero si nos vamos siguiendo el principio de funcionamiento que tiene parecido al del sensor RTD, pues se optó por implementar el mismo circuito, pero obviamente con resistencias diferentes. Aquí estas resistencias del amplificador operacional en el del RTD son de 55 kilos, aquí son de 32.2 kilos. Estas permanecen igual. El puente de Wheatstone permanece igual y el convertidor de voltaje a corriente permanece igual en sus resistencias. Bien, en este circuito se estableció como temperatura ambiente 30 grados centígrados. A esa temperatura nos arroja un valor de 4 miliamperes aproximadamente, como podemos verlo. Para su valor máximo se estableció el límite de 145 grados. A esa temperatura nos tiene que dar un valor de 20 miliamperes a la salida. Entonces aumentamos la temperatura. ...140 nos da un valor de 19.9 miliamperes. Seguimos aumentando. Entre 144 y 145 grados nos da los 20 miliamperes. Entonces se puede observar el funcionamiento del circuito, que trabaja en un rango de 4 a 20 miliamperes.